Hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre definición y clasificación de las variables. Mi nombre es Martín Picabea, soy psicólogo y me dedico hace varios años a enseñar todas las asignaturas que tengan que ver con investigación. Esta clase está pensada para estudiantes que estén haciendo fundamentos de investigación en la UOC, pero también les pueden servir a quienes estén recién comenzando con investigación cuantitativa, ya que ahí es muy importante repasar todo lo que es la clasificación de las variables. También le puede servir a quienes estén cursando psicología en la UNED, en VIU, UNIR, etcétera, ya que, bueno, en todas las universidades hay alguna materia básica con los contenidos sobre variables o materias introductorias a la investigación. Así que hoy vamos a ver este tipo de conceptos básicos. También les quería comentar que esta es la primera vez que estoy grabando para YouTube. La verdad que hoy me pasé un poquito de rosca con el café y en medio del insomnio dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no grabar una clase para YouTube? ¿Por qué no? Así que bueno, acá estamos. Espero que esta clase les sirva, les guste y si es así, si quieren me pueden dejar un like, así ya me siento todo YouTube. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que es variables. Bueno, me parece importante, antes de introducir lo que son las definiciones y las clasificaciones de las variables, comenzar preguntándonos o partir de lo que son los fundamentos de la investigación. Hay que pensar que nosotros, como psicólogos o como futuros psicólogos, lo que queremos es estudiar ciertos fenómenos psicológicos que nos resultan problemáticos o que nos generan interés o curiosidad y respecto de los cuales nos hacemos ciertas preguntas. Entonces podemos decir que toda investigación comienza con ciertas preguntas. Si ustedes están haciendo fundamentos de investigación, van a ver que la idea de la asignatura es que aprendan a desarrollar y llevar a cabo una investigación hasta cierto punto. Entonces, estas investigaciones comienzan siempre con algo que queremos investigar, algo que nos resulta, como decía recién, problemático o que despierta nuestro interés y con respecto a los cuales nos hacemos ciertas preguntas. Estas preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿predice la inteligencia el rendimiento académico? ¿El tipo de terapia realizado influye sobre la ansiedad? ¿Hay alguna relación entre las horas de sueño y la depresión? Las personas extrovertidas obtienen ascensos laborales más fácilmente que los introvertidos. Bueno, estas podrían ser algunas de las preguntas que nos hacemos respecto a ciertos fenómenos psicológicos. Si ustedes prestan atención, van a ver que todas las preguntas que yo he seleccionado acá son sobre relación. No necesariamente todas las preguntas son de este tipo. De hecho, hay un autor que ustedes lo tienen en la bibliografía, se llama Meltzoff, y que él clasifica las preguntas de investigación en distintos grupos: preguntas de existencia, preguntas de descripción y preguntas de relación. Yo he seleccionado solamente preguntas de relación por dos motivos. El primero es porque no me interesa llevar tanto esta clase a lo que son las preguntas de investigación, sino que esto es una introducción que nos va a llevar hacia lo que son las variables, pero además de eso, porque en la mayoría de las investigaciones con las que vamos a trabajar y que ustedes van a desarrollar a lo largo de la asignatura, están basadas en preguntas de relación, donde vamos a trabajar con relación entre dos variables. Fíjense que en cada una de ellas aparece alguna variable o constructo psicológico. Por ejemplo, en la primera estamos hablando de la inteligencia. En la segunda mencionamos la ansiedad. En la tercera aparece la depresión. Y en la cuarta aparece la extroversión. Entonces,
tenemos estos constructos psicológicos que no pueden ser observados en forma directa. ¿No? Por eso hablamos de constructos psicológicos. En psicología tenemos el problema de que nuestras teorías se expresan en el lenguaje natural. Utilizamos el lenguaje ordinario para expresarnos, a diferencia de otras disciplinas, como por ejemplo la física o cualquiera de las ciencias naturales, que tienen más desarrollado su propio lenguaje, utilizan un lenguaje matemático. En cambio, nosotros al utilizar el lenguaje ordinario, tenemos el problema de que muchos términos son polisémicos o tienen un significado que viene dado del lenguaje ordinario, lo cual dificulta la posibilidad de la comunicación entre profesionales. Por eso necesitamos que estos constructos definirlos con la mayor rigurosidad posible. Fíjense que generalmente aparecen acompañados de otras variables que son como más fácil de medir o de determinar. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿predice la inteligencia el rendimiento académico? Rendimiento académico, ¿cómo podríamos medirlo? ¿Cómo podríamos determinarlo? Bueno, en ese caso es más fácil. Lo podríamos determinar en base, por ejemplo, al promedio de asignaturas de una persona determinada en la universidad. Pero con la inteligencia no resulta tan fácil, porque como mencionábamos, es un constructo abstracto. Entonces necesitamos primero definirlo y que esa definición nos vaya llevando hacia lo empírico, hacia cierta forma de determinar o medir ese constructo. Lo mismo va a suceder con la ansiedad, con la depresión y con la extroversión. Entonces, nosotros vamos a usar indistintamente constructo y variable por ahora, ¿no? Porque los constructos son variables. Ya vamos a ver que hablamos de variable para referirnos a alguna propiedad que varía, simplemente. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos es poder definir estos constructos. Y para eso vamos a partir en un primer momento de definiciones conceptuales. Vamos a volver más adelante a estas preguntas para trabajarlas en mayor profundidad. ¿Sí? Pero por ahora simplemente quiero mostrar cómo serían algunas preguntas acerca de constructos psicológicos que nos interesa luego medir empíricamente. Entonces, lo primero que hacemos es definir conceptualmente. Las definiciones conceptuales son amplias, son lo más amplia posible y nos sirve para tener una noción, una idea de a qué se refieren estos conceptos, a qué se refieren estos constructos. Pero como vamos a ver, al ser tan amplias, es difícil que podamos determinarlos empíricamente. Es difícil que podamos asignarles valores a estos constructos o variables. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un constructo, podemos definirlo así. La ansiedad es un constructo emocional estudiado por las teorías clínicas y cognitivas, como un sistema de anticipación de amenaza que prepara al organismo para responder ante situaciones percibidas como peligrosas. En esta definición, vemos que la ansiedad es puesta en relación con determinadas teorías. Te habla de determinadas teorías clínicas y cognitivas y te lo define de una forma amplia y general. Entonces esto nos sirve para tener una idea del concepto. Pero, ¿cómo hacemos para saber cuánta ansiedad tiene una persona? ¿Cómo hacemos para conocer los niveles de ansiedad? Estas definiciones conceptuales todavía no nos lo permiten. O veamos la definición de inteligencia. Podemos decir que la inteligencia es un constructo psicológico utilizado por las teorías psicométricas y cognitivas para explicar las diferencias individuales en razonamiento, aprendizaje y adaptación al entorno. Bueno, nuevamente estamos hablando de un constructo que es utilizado por determinadas teorías. Entonces, la definición conceptual pone a ese concepto
en relación con una teoría más amplia en base a la cual adquiere su significado. Lo mismo va a pasar con extroversión. Podemos decir que la extroversión es uno de los 5 grandes rasgos de personalidad postulados por el modelo Big Five, relacionado con la sociabilidad y la orientación hacia la estimulación interpersonal. El Big Five es una teoría sobre la personalidad. Hay muchas teorías sobre la personalidad, muchos modelos. Bueno, Big Five es uno de ellos, en lo cual se dice que la extroversión es uno de los 5 componentes de la personalidad. Todas estas definiciones son conceptuales, digamos, porque están poniendo el concepto en relación con una teoría o con un modelo, además de definirlo en términos generales. Por ahora no o sea, son importantes estas definiciones para poder tener un consenso acerca de qué quiere decir cada uno de estos constructos, pero todavía no nos alcanza para poder realizar una investigación. Para poder realizar una investigación necesitamos bajarlo, ese concepto, a lo empírico para poder medirlo. Entonces, el primer paso es llevarlo a una definición empírica enumerativa. Acá vamos a enumerar ciertas características de cada uno de estos constructos. Entonces, de la ansiedad, vamos a decir que puede manifestarse mediante preocupación anticipatoria, inquietud motora, evitación de situaciones, dificultades de concentración y tensión fisiológica. Entonces vamos viendo que ya aparecen ciertas manifestaciones de este constructo. A pesar de eso, todavía no nos dice cómo medirla, cómo determinamos la preocupación anticipatoria de una persona, cómo determinamos su inquietud motora. ¿Sí? Por ahora estamos mencionando ciertas características que ya son más cercanos a lo empírico que en la definición conceptual, pero todavía siguen siendo bastante generales estas características. Pensemos en la inteligencia. Dice, la inteligencia se manifiesta en la capacidad para comprender instrucciones nuevas, resolver problemas abstractos, aprender con rapidez, razonar lógicamente y adaptarse a situaciones novedosas. De nuevo, tenemos una serie de características que caracterizan, valga la redundancia, este constructo. O pensemos en la extroversión, que podemos decir que se caracteriza por la tendencia a buscar compañía, iniciar conversaciones, mostrar entusiasmo social, participar activamente en grupos y asumir roles visibles en interacciones sociales. De lo que se trata ahora es de poder ver cómo vamos a medir estas características. Porque piensen acá, o fíjense, que está hablando, por ejemplo, en extroversión de la tendencia a buscar compañía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tendencia? O sea, la tendencia no es algo empírico, ¿no? Es como está dando cuenta de ciertos comportamientos, pero no es algo que se puede observar empíricamente, una tendencia. Entonces lo que queremos ver es cómo se manifiesta en la práctica o en la empiria esa tendencia. Y eso es lo que nos va a permitir hacer las definiciones operacionales. Definir un concepto, un constructo operacionalmente, es poder determinar cómo es que se mide. Entonces lo que queremos ahora es obtener definiciones operacionales de cada uno de estos constructos. Entonces, por ejemplo, la ansiedad podemos decir que es el puntaje total obtenido en el inventario de ansiedad, estado rasgo, administrado individualmente posterior a la terapia. Nosotros queríamos, en la relación que habíamos establecido, hablábamos de que el tipo de terapia influye sobre la ansiedad. Entonces, ¿cómo haríamos si ese fuese nuestra pregunta de investigación? Que algo que me olvidé de mencionarles, voy a volver un momento, es que de las preguntas de investigación surge las hipótesis.
la hipótesis de investigación. Eh, Nosotros no vamos a trabajar tanto en esta clase con eso, pero sí es importante mencionarlo. Uno tiene una pregunta de investigación y de ahí va a plantear una hipótesis para responderla. Entonces, por ejemplo, si mi pregunta es el tipo de terapia realizado influye sobre la ansiedad, si tenemos esa pregunta, podríamos decir que en base a la información que tengamos, quizás decimos que la terapia cognitiva conductual disminuye la ansiedad más de lo que lo hace la terapia farmacológica. Eso sería una forma de plantear las hipótesis. Hay distintas formas. La idea es que la hipótesis pueda ser como lo más operacional posible y indicar específicamente el tipo de relación. Tipos de terapia hay muchos, entonces tendríamos que especificar cuál es aquella terapia que influye sobre la ansiedad y si esa influencia es disminuir la ansiedad o aumentar la ansiedad. Entonces, bueno, cada una de estas preguntas nos podría llevar a formular distintos tipos de hipótesis. Pero ahora lo que estamos analizando es, primero que nada, es cómo llevar estos conceptos, estos constructos, a una forma operacional que nos permita medirlos. Entonces, la ansiedad, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para medir la ansiedad? Bueno, una posibilidad es a través de un cuestionario. Esto generalmente es lo que se hace en psicología. Para cada uno de los constructos existe un test, existe un cuestionario que te permite medirlo. Entonces, operacionalmente, ¿cómo determinas los niveles de ansiedad de una persona? Bueno, le aplicas ese cuestionario y ves cuál es el puntaje total. Lo mismo sucede con la inteligencia. Hay muchos cuestionarios o test de inteligencia. Por lo tanto, operacionalmente, la inteligencia queda definida en base al resultado final del test. Sin embargo, podríamos pensarlo para ilustrar mejor esto que estamos mencionando. Para que sea un poco más ilustrativo, podríamos decir que la inteligencia, por ejemplo, es el número de aciertos en una tarea de razonamiento lógico con límite de tiempo. Entonces podríamos darle a una persona para que resuelva algún tipo de problema lógico-matemático o algún tipo de problema que ponga en juego este tipo de capacidades. Y vamos a ver cuántos aciertos tiene. ¿Sí? Entonces, como que vamos, fíjense cómo vamos bajando hacia los conceptos, hacia cosas cada vez más concretas. Entonces ya podemos medir en un tiempo determinado cuántas veces acierta, cuántas veces desacierta, etcétera. Bueno, con la extraversión o extroversión pasa algo parecido. Si bien nosotros la habíamos definido, la definición empírica enumerativa nos decía que puede caracterizarse por la tendencia a buscar compañía, iniciar conversaciones, mostrar entusiasmo social. Cada una de estas características nos puede llevar a operativizar distinto la variable. Una forma es, por ejemplo, tener en cuenta las frecuencias de interacciones o intervenciones verbales durante una discusión grupal. Otra forma sería quizás contabilizar la cantidad de encuentros o interacciones sociales que tiene la persona en una semana, por ejemplo. Hay distintas formas de operativizar o operacionalizar las variables. Esto a veces tiene algunos inconvenientes que nos pueden llevar como a medidas distintas de esa variable. Quizás yo operacionalizo la extroversión como la cantidad de reuniones sociales y otra persona lo hace a partir de las intervenciones en una discusión. Y bueno, quizás no coinciden exactamente en los niveles de extroversión de esa persona. Pero se espera que si el concepto está bien definido, se desprendan definiciones operacionales más o menos similares. Pero esta es la forma de definir las variables y generalmente necesitamos, en última instancia, llevarlos a una definición operacional que nos diga
¿Cómo medirlo? Porque luego en nuestra investigación lo que vamos a hacer es efectivamente medir dichas variables. Bueno, ahora que ya hemos mencionado lo que son las definiciones de las variables, vamos a pasar a lo que es la clasificación de estas variables. Que la clasificación va a ser muy importante porque también va a determinar la posibilidad de operaciones que nosotros podamos llevar a cabo con esas variables. Ahora bien, hay distintos tipos de clasificaciones de las variables. Y primero que nada, hay que mencionar que cuando hablamos de variables, hablamos de cualquier propiedad que varíe, que pueda variar. Puede ser desde el peso de las personas, la altura de las personas, puede ser las profesiones, son una variable también, el género, cualquier cosa que pueda tomar más de un valor es una variable. A las distintas posibilidades que puede tomar la variable generalmente se les llama valores. En una investigación, generalmente nosotros lo que nos interesa estudiar es una o dos variables. Intentamos dejar todo lo demás fijo, ¿no? Esa es un poco la idea de que sigue una investigación siguiendo la lógica experimental. Un experimento consiste en estudiar, en poner a variar ciertas variables y dejar todo lo demás fijo, que todo lo demás no me influya, todo lo demás lo controlo. Entonces, eso me permite estudiar la relación entre dos variables. Bueno, la investigación sigue esa misma lógica, sobre todo cuando tenemos preguntas de relación como la que hemos planteado al principio de la clase. Bueno, entonces, volviendo a la clasificación de las variables, hay distintos criterios para clasificarlas, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al nivel de medición, de acuerdo al rol que ocupan y de acuerdo a las posibilidades de manipulación. La primera, o las dos primeras, mejor dicho, son clasificaciones o criterios principalmente estadísticos. Nosotros vamos a ver ahora eh, cómo clasificarlas de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo al nivel de medición no vamos a verlo en esta clase. Si bien es importante, pero eso va a entrar en juego recién en fundamentos a partir de la tercera PEC. Entonces por ahora no lo vamos a mencionar. Y luego vamos a ver las otras clasificaciones también. De acuerdo a su naturaleza. Em, Acá lo que vamos a hacer es clasificar a las variables básicamente en dos tipos. Como yo les mencionaba recién, variable puede ser cualquier cosa. Es tan amplio el concepto de variable, o sea, es tan amplia la familia de variables, mejor dicho, que es bueno poder clasificarlas de acuerdo a su tipo. ¿Sí? Entonces vamos a clasificarla de acuerdo a su naturaleza o su tipo. Y esto se divide en dos grupos. Cualitativas o categóricas sería uno de los grupos, y el otro es el cuantitativo, que ya va a aparecer acá abajo. Las cualitativas o categóricas son las que se expresan en palabras o categorías. Básicamente son todas aquellas que no se pueden expresar en números. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, género. ¿Cuáles son las categorías o niveles de género? Masculino, femenino, y bueno, generalmente hoy en día se agrega el no binario. Profesión, las categorías pueden ser psicólogo, médico, abogado, arquitecto, etc. Tipos de terapia realizado. Acá podrían entrar, por ejemplo, terapia cognitiva conductual, terapia psicoanalítica, terapia Gestalt, entre otras. Cuando las variables tienen solo dos categorías, se les llama dicotómica. Antes, por ejemplo, género, se usaba masculino, femenino, era dicotómica. Hoy en día podría ser trabaja, si trabaja o no trabaja.
Sí y no. Sí, tiene solo dos categorías y si tiene más de dos, se dice que son politómicas. Bueno, sigamos. Por otro lado, tenemos las cuantitativas que se expresan en números o cantidades medibles y que a su vez se dividen en dos grupos. Por un lado están las discretas, que vamos a decir que son las que se pueden contar, ¿sí? Esto no es una definición, pero es como una regla que sirve para diferenciarlas. Por ejemplo, una variable discreta puede ser número de hijos. Número de hijos, ¿cuántos hijos puede tener una persona? Cero, uno, 2, 3. Pero no puede tener dos y medios. No puede tener tres y medio. No puede tener 0,7 hijos. Em, bueno, se me ocurren chistes que mejor no los voy a hacer ahora. Pero cuando hablamos de variable discreta, hablamos de que toman solamente dos valores posibles y no pueden tomar todo el espectro continuo que hay entre ellos. Em, digamos que es como algo escalonado, ¿sí? Entonces, cero hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, etcétera. Por eso decimos que se cuentan. En psicología, este tipo de variable podrían ser, por ejemplo, números de aciertos en un test o números de errores cometidos al realizar un test, ¿sí? Entonces podemos contarlos. Son valores discretos. El otro tipo de variables cuantitativas son las continuas. Las continuas decimos que son las que se miden. A diferencia de las discretas, pueden tomar todo un espectro continuo de medidas. Ejemplo típico es, por ejemplo, el peso o la longitud. El peso, algo puede pesar 1 kilo, 2 kilos, pero también podría pesar 1,7 kilos o podría pesar 1,68 kilos. Puede tomar valores intermedios o decimales. Eh, ¿Cuántos valores decimales tome? Bueno, eso depende del instrumento que tengamos para medir. Cuanto más preciso el instrumento, más valores decimales vamos a poder ofrecer en esa medición. Acá es importante tener en cuenta que lo que diferencia estas variables, sí, o sea, que sean continuas o discretas, es la naturaleza de la variable. Porque acá se generan muchas confusiones. Em, por ejemplo, quizás digamos la variable peso aparezca expresada en kilos, ¿no? Yo, por ejemplo, capaz que tengo una balanza muy rudimentaria que solamente me da valores en kilogramos, no me da valores intermedios, pero eso no la hace discreta la variable, porque la variable peso, por su propia naturaleza, podría tomar valores intermedios si el instrumento de medición fuese más preciso. No pasa lo mismo con la variable discreta. La variable discreta es cero hijos, un hijo o dos hijos, no hay valores intermedios. Recién pensaba en una persona con cuatro brazos, pero una pavada. Pero no pueden tomar, digamos, valores intermedios, ¿no? Es uno o el otro. Su naturaleza se lo impide. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿la edad es continua o discreta? Para que ustedes piensen. Si han dicho y han pensado continua, están en lo correcto. ¿No? Si bien generalmente expresamos la edad en años, podríamos, si quisiéramos, expresarla con valores intermedios. Podríamos expresarla con meses, podríamos expresarla con días, horas, etcétera. La edad es tiempo, por lo tanto es una variable continua. Y otra cosa importante es que las variables psicológicas, como la ansiedad, depresión, también son continuas. También se miden a través de algún instrumento y generalmente esto genera confusión. Pero
al medirse a través de algún cuestionario, algún test, cuanto más preciso sea el instrumento, también podremos obtener valores más precisos de dicha variable. Generalmente el cuestionario tiene muchas preguntas, después se las promedia y muchas veces se obtiene un valor que podría tranquilamente ser con números decimales. Bueno, esto es la clasificación de las variables de acuerdo a su naturaleza. Espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Este es uno de los criterios para clasificarla. Son distintos criterios. Una variable puede ser clasificada de acuerdo a distintos criterios. Em, entonces vamos a ver ahora cómo clasificarlas de acuerdo al rol que ocupan en la investigación. ¿Sí? El de recién era un criterio más estadístico, más de acuerdo a su naturaleza. Ahora va a ser de acuerdo al rol que ocupan. Entonces volvamos a las relaciones que habíamos planteado al principio de la clase. Nosotros habíamos mencionado, por ejemplo, que la inteligencia predice las notas o las calificaciones o el rendimiento académico, habíamos dicho. Pero al operacionalizar rendimiento académico podemos traducirlo como notas. Entonces lo que estamos diciendo acá es que hay alguna relación entre la inteligencia y las notas. Al principio de las clases les decía que muchas de las preguntas que planteábamos, o mejor dicho, todas las preguntas que habíamos planteado eran de relación entre dos variables. Dentro de las preguntas de relación, hay algunas que son de relación causal, en la cual planteamos que una de las variables causa la otra. Por ejemplo, podría ser la tercera, el tipo de terapia influye sobre la ansiedad. Lo que estamos diciendo es que el tipo de terapia que elijas, hagas cognitivo-conductual, terapia farmacológica o terapia psicoanalítica, no va a dar igual con respecto a tus niveles de ansiedad. Tus niveles de ansiedad van a depender de el tipo de terapia que hagas. Entonces ahí estamos planteando una relación causal, que no es lo mismo que la que podemos plantear, por ejemplo, en el segundo ejemplo, que hablamos de la relación entre horas de sueño y depresión. En este caso, nosotros no estamos especificando cuál es la relación. Podría ser que las horas de sueño produzcan depresión. Podríamos plantear una hipótesis en la cual digamos que las personas que duermen poco tienen mayor tendencia a tener depresión o síntomas depresivos que las personas que duermen mucho, ¿no? Estoy como un poco ahí armándola, más o menos. eh, Podríamos plantear una hipótesis causal, pero podríamos simplemente plantear que existe una relación, que se observa una relación entre el sueño y la depresión. Cuanto eh, mayor es la depresión, menor tienden a ser las horas de sueño, por ejemplo. O cuanto menor las horas de sueño, mayor tiende a ser la depresión. Pero quizás, digamos, la depresión se deba a otra cosa, a un suceso vital de la persona. Simplemente estamos diciendo que van juntas. Cuando la persona está deprimida, tiende a dormir poco. ¿No? En ese caso, se habla de una correlación. No necesariamente estamos hablando de una relación causal. Eh, lo mismo podría ser con la inteligencia y las notas. Que la inteligencia predice nota, estamos diciendo que, por ejemplo, cuanto más inteligente es la persona, mayor tienen a ser las notas. Pero no necesariamente quiere decir que es la causa. La causa podría ser otra variable, una tercera variable, como por ejemplo la cantidad de horas de estudio. Entonces, todas son de relación, no todas son de relación causal. En este caso, la de relación causal es la tercera. Tipo de terapia influye sobre la ansiedad. Y la segunda podría serlo si planteáramos bien la hipótesis. Podríamos decir que, eh, como les decía recién, las personas que duermen poco tienen mayor tendencia a desarrollar depresión. O podríamos pensar la relación causal al revés.
La depresión, las personas que están deprimidas tienden a dormir menos que las que no están deprimidas. Entonces, lo que siempre se da es que hay dos variables. Ahora, podemos alterar el orden. En una, estamos diciendo que las horas de sueño causan depresión. En el otro caso, estamos diciendo que la depresión causa pocas horas de sueño. ¿Sí? Esto se los menciono porque cuando clasificamos las variables de acuerdo al rol que ocupan, no es que siempre van a ocupar ese rol. Depende de cuál sea la investigación. Depende de cuál sea la investigación, vamos a ver cuál aparece primero como variable uno y cuál aparece después como variable 2. Entonces, en todos los casos, lo que a nosotros nos interesa ver es cuál es la variable que consideramos como el factor explicativo y cuál es aquella que consideramos como lo explicado. ¿Sí? En este caso, vamos a llamar factor explicativo o predictor a la variable independiente, que podemos decir que es la causa. No siempre, ¿no? Yo lo voy a poner ahora como una regla para que se lo aprendan, porque al principio capaz que puede generar un poco de confusión. Entonces vamos a pensar la variable independiente como la causa y la variable dependiente como la consecuencia o el efecto. Eh, Sería el efecto, y no sé por qué le puse consecuencia. Eh, pero esto no siempre es así, porque no siempre hay una relación causal, ¿sí? O sea, esto no es estrictamente así, pero sí sirve al principio como para pensarlo, ¿no? Entonces, cuando piensan variable independiente, causa, ¿no? Sobre todo para pensar la que va antes. Y variable dependiente, consecuencia o efecto, la que va después. Em, bueno, entonces volviendo, entonces, en inteligencia predice las notas, ¿cuál sería la variable independiente? La inteligencia, ¿sí? La causa. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Las notas, la consecuencia, el efecto. O sea, ¿por qué? Porque las notas dependen de la inteligencia. Eso es lo que estamos planteando. Relación entre horas de sueño y depresión. Acá mencionamos recién que no está claro, ¿no? Una posibilidad sería que las horas de sueño eh, causan depresión. Las personas que duermen poco tienden a tener más depresión que las personas que duermen mucho. ¿No? Podríamos realizar un diseño experimental en el cual a un grupo de personas lo hagamos dormir 4 horas, ponele, y al otro grupo de personas lo hacemos dormir 8 horas. Y luego medimos los valores de depresión de cada uno de esos grupos y comparamos. Nuestra hipótesis diría eso, que los que duermen poco tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión. Em, entonces, en ese caso, horas de sueño sería la variable independiente. La causa y depresión sería la variable dependiente, el efecto, que depende de la primera. Tipo de terapia influye sobre la ansiedad. Tenemos que el tipo de terapia es la variable independiente, la causa, y la variable dependiente sería la ansiedad. En la extroversión se relaciona con frecuencia de ascensos laborales. Entonces ahí lo que estamos diciendo, de nuevo, es que hay una relación, no necesariamente hay causalidad. Pero en este caso la variable independiente sería extroversión, la causa, y la variable dependiente sería frecuencia de los ascensos, el efecto. Cuando una variable toma el lugar de variable independiente de ser la causa, la vamos a trabajar como una variable cualitativa o categórica. Por ejemplo, en el tercer caso, teníamos el tipo de terapia. Si el tipo de terapia puede tener 2 niveles, 3 niveles, de acuerdo a cómo diseñemos el dispositivo experimental.
Pero, por ejemplo, supongamos que tiene tres niveles: terapia cognitivo-conductual, terapia psicoanalítica y terapia farmacológica. Entonces, lo que nosotros queremos ver es eso: qué relación tiene con la ansiedad, cómo influye el tipo de terapia realizado sobre los niveles de ansiedad. Pensemos, por ejemplo, en horas de sueño. Horas de sueño es una variable cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa continua, porque es tiempo. Generalmente trabajado como si fuese discreta, como si fuesen, como si el sueño se midiese en horas. Pero podríamos medirlo en horas, minutos, horas y segundos, ¿no? Pero generalmente se lo mide en horas. Entonces la persona puede dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas, etcétera. Ahora, si yo lo pongo a horas de sueño en el lugar de una variable independiente como la causa, generalmente lo que se hace es trabajarla como si fuese categórica, como si tuviese dos o tres categorías. Entonces podríamos tener un grupo que duerma 4 horas, un grupo que duerma 6 horas y un grupo que duerma 8 horas, por ejemplo. O solo dos grupos, uno que duerma 4 horas y otro que duerma 8 horas. Y vemos, luego medimos en cada uno de estos grupos los niveles de depresión de las personas para ver si dormir poco o dormir mucho produce efectos sobre la depresión. En cambio, si el diseño fuese al revés, si quisiéramos estudiar cómo, si la depresión produce influencias o cambios en los hábitos de sueño, tendríamos que tener un grupo que tenga depresión y otro grupo que no tenga depresión. Y medimos luego las horas de sueño en cada uno de estos dos grupos. Y ahí le trabajamos a la variable como si fuese cuantitativa. Algunas personas dormirán 6 horas, otras dormirán 8 horas y media, otras dormirán 10 horas, etcétera. Bueno, eh, entonces, teníamos la variable independiente, la variable dependiente, y lo que nos falta es la variable controlada. La variable controlada es una variable que también podría influir sobre el resultado, pero que el investigador intenta mantener constante o neutralizar para evitar confusiones. En una investigación puede haber muchas variables que entren en juego. Como yo les decía al principio, nosotros intentamos, sobre todo cuando se hace un diseño experimental, controlar la mayor cantidad de variables posibles. Pensemos en el primer ejemplo: la inteligencia predice las notas. Bueno, nosotros queremos estudiar si personas más inteligentes tienen mejores notas que personas poco inteligentes, por ejemplo. Ahora, no puede ser que haya una tercera variable como es las horas de estudio que termine influyendo sobre las notas, porque quizás, digamos, dentro de las personas inteligentes, estas personas tienden a estudiar más, tienen mayores horas de estudio que las personas con unos niveles de inteligencia más bajos. Entonces, quizá ahí no se debe a la inteligencia el resultado que estamos obteniendo, sino que se debe a las horas de estudio. Nosotros necesitaríamos controlar esa variable. ¿Cómo haríamos? Nos aseguraríamos de que en ambos grupos, de las personas con inteligencia mayor, podríamos dividir de acuerdo al coeficiente intelectual. Podríamos poner un grupo que tengan, no sé, un coeficiente superior a 100, estoy inventando, y otro un coeficiente intelectual inferior a 100. Y nos aseguraríamos de que en ambos grupos las personas estudien la misma cantidad de horas. Y de esa forma controlamos las variables. Generalmente uno busca controlar muchas variables. Puede controlar el sexo o, por ejemplo, en el tercer caso, en el tipo de terapia, quizás haya también alguna variable que nos pueda influir, como es la experiencia del terapeuta. Capaz que hay un grupo que recibe un tipo de terapia donde la mayoría de los profesionales tienen mucha experiencia, y en el grupo que recibe otro tipo de terapia, los profesionales tienen poca experiencia, ¿no? Entonces ahí
eso puede estar determinando el resultado de la terapia, los efectos de la terapia, la efectividad. Entonces habría que controlar que todos tengan, por ejemplo, los mismos niveles de expertise. Cuando a veces uno no controla una variable y termina produciendo resultados sin que te des cuenta, a veces se dice que hay alguna variable extraña. Las variables extrañas son las que te terminan produciendo efecto y que en tu diseño experimental no las has tenido en cuenta y no las has controlado. Bueno, sé que esto al principio puede ser un poco confuso, sobre todo porque empiezan a aparecer siglas, BI, BD, BC, entonces ustedes van a ver que aparecen, que a medida que avanza la asignatura, directamente le ponen la sigla, y esto puede generar bastante confusión. Espero bueno, que esta clase sea clara o ayude a aclarar un poco, pero sí sé que puede ser confuso y que quizás estoy como la persona de este meme, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, he intentado como avanzar tranquilo, a pesar de todos los cafés que me tomé, así que espero que no, pero puede pasar. Ya estamos terminando. Vamos ahora a ir al último criterio de clasificación, que es de acuerdo a las posibilidades de manipulación. También les quería decir que esto creo que va a ir quedando más claro a medida que lo vayan también trabajando, ¿no? A medida que vayan trabajando con los ejemplos, lo vayan pensando, van a ir automatizando. Yo por ahora les recomiendo que lo piensen así: variable independiente la causa, variable dependiente el efecto, a pesar de que no sea así en todos los casos. Bueno, entonces el último caso es de acuerdo a las posibilidades de manipulación, y esto es de acuerdo a las posibilidades de manipulación de la variable independiente. Em, la variable independiente puede ser de dos tipos. Puede ser activa o asignada. Llamamos activa aquella que puede ser manipulada y asignada la que no puede ser manipulada. ¿Cuándo puede ser manipulada? Cuando si yo cambio algo deliberadamente para ver qué pasa, cuando puedo cambiar deliberadamente, esa variable es activa. Pensemos, por ejemplo, el caso de tipos de terapia. En esa variable yo puedo elegir quiénes son los que van a recibir, quiénes son las personas que van a recibir una terapia cognitiva conductual, quiénes son las personas que van a recibir una terapia farmacológica, quiénes son los que van a recibir una terapia psicoanalítica. Yo elijo qué niveles, acuérdense, los niveles de la variable son las posibilidades que puede tomar esa variable. Yo elijo qué niveles de la variable va a recibir cada persona. No pasa lo mismo con la inteligencia o con la personalidad. Yo no puedo decidir quién va a formar parte del grupo de personas inteligentes y quién va a formar parte de personas con baja inteligencia. Yo no puedo decidir quiénes van a formar parte del grupo extrovertido, quiénes van a formar parte del grupo introvertido. ¿Sí? Porque esas diferencias de personalidad vienen ya con la persona. No la puedo cambiar. No puedo asignarle el tipo de personalidad a la persona. Entonces, cuando no se puede hacer eso, se le llama variable asignada. Y en esos casos, ya los grupos te vienen de alguna forma preestablecidos antes de la investigación. Entonces, si la diferencia entre los grupos la produjo el investigador, la variable es activa. Si la diferencia ya existía antes del estudio, la variable es asignada. Esto de la manipulación, no manipulación, puede generar un poco de confusiones, ¿no? Porque digamos que al fin y al cabo, eh, a ver, cuando uno forma los grupos, por ejemplo, yo quiero formar un grupo de extrovertido e introvertido, de alguna forma, bueno, algo de control hay, ¿no? Yo puedo elegir cuántas personas van a ir a cada uno de los grupos, pero lo que no puedo hacer es formarlos completamente aleatorios. Yo no puedo tener, por ejemplo, supongamos quiero realizar un estudio, cualquiera, ¿no? Y tengo 100 personas que van a participar de esa investigación.
que quizás se han presentado de forma voluntaria. Tengo 100 personas. Bueno, si yo lo que quiero estudiar es la relación entre el tipo de personalidad y su situación laboral, por ejemplo, como más o menos planteamos recién, yo no puedo determinar aleatoriamente los grupos. No puedo decir, bueno, vos vas al grupo de los extrovertidos o vas al grupo de los introvertidos. No puedo hacer eso porque las personas ya vienen con los niveles de introversión. Lo mismo con la inteligencia, ¿no? Entonces, si tengo un grupo de personas, no puedo dividirlas, quién va a cada grupo. Ya van a venir divididos los grupos de antemano. En todo caso, de esas 100 personas, veré quiénes tienen un coeficiente intelectual alto, quiénes tienen un coeficiente intelectual bajo, y se formarán los grupos. Pero como que lo que yo puedo manipular es menor, ¿no? No puedo asignar las personas a cada uno de los grupos. Hay muchas variables en las que pasa esto. Todo este tipo de variables que tienen que ver con capacidades, como la inteligencia, o por el mismo sexo, o la variable de personalidad, son asignadas. Entonces, la variable independiente puede ser activa si es que la puedo manipular, o asignada si no la puedo manipular. La variable dependiente, no. O sea, la variable dependiente, ojo, digamos, esto es para la independiente. La variable dependiente es, no puede ser manipulada porque es aquella en la cual yo veo los efectos. ¿Sí? En este tipo de relaciones, la independiente produce efectos sobre la dependiente. Entonces la dependiente nunca es manipulada. Bueno, entonces hasta acá llegamos con lo que es la clasificación de las variables. Em, Hemos visto distintos tipos de clasificaciones. Para los estudiantes que estén haciendo fundamentos, bueno, lo más importante es este tipo de clasificación, de acuerdo al criterio de investigación, de acuerdo al rol que ocupan. Entonces siempre hay que intentar pensar cuál es la causa, cuál es el efecto. Bueno, espero que esta clase les haya servido para aclarar algunos conceptos. Ya saben, si les gusta pueden dejarle un like o si les interesa me pueden contactar, si tienen alguna duda pueden escribirlo acá, pueden, si quieren, mandarme un mensaje y con gusto les ayudo a resolverlas. Bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos pronto. Chao, chao.